os voy a terminar la prueba de Bernoulli, ¿vale? El teorema de Bernoulli, simplemente para que ya la tengáis completa, ¿de acuerdo? Me quedaba el tercer ítem al final. De hecho, lo que ocurre es que como quería hacer varios comentarios, para que no pasarme mucho más de la hora, que también sé que a estas horas ya está uno muy cansado, ¿vale? O sea, yo me quedaba a probar que todo es un espacio invariante de multiplicar por z. El H2 lo podía escribir como cierta phi interna, ¿vale? Por H, ¿no? Y entonces había cogido un subespacio y cerrado el invariante, ¿no? He hecho, que no sea nulo, ¿no? Porque si no, no estoy diciendo nada. ¿Vale? Había cogido uno y entonces habíamos construido una phi, ¿no? O sea, habíamos jugado a ver que z por i estaba contenido estrictamente en i, ¿de acuerdo? Y con eso había construido una phi que estaba en i y que era ortogonal a z por i, ¿vale? Porque esto es cerrado, entonces el ortogonal, ¿de acuerdo? Y además la podía coger normalizada de normal. Entonces, con esa construcción de la phi que me había montado, os había probado que el límite radial, usando esencialmente esto, ¿vale? Y jugando con los monomios que la n por i y demás, os había probado que necesariamente el límite radial tiene que ser 1 en casi todo punto, ¿vale? Porque todos los coeficientes de Fourier de la función, o sea, el módulo al cuadrado, eran 0, salvo el coeficiente correspondiente a la frecuencia 0, ¿vale? Esto en particular significaba que phi era interna. Y ahora lo que me quedaba a probar es que efectivamente SI es phi por H2, ¿de acuerdo? Eso es lo que... ¿Vale? O sea, esto en particular era interna y en particular implicaba que el módulo de phi, ¿no? Tiene que ser menor o igual que 1, ¿de acuerdo? En el disco. De hecho, me lo he escrito todo el trabajo. Bien, entonces lo que voy a ver es que como efectivamente esto es verdad. Lo vamos a ver por doble contenido. O sea, ya tengo la phi y esa me va a valer para probar esta barra. ¿De acuerdo? Vamos a ver. La phi está en i. Voy a probar en contenido. Primero, si queréis, vamos a probar este. Como lo he escrito, el phi por H2 está contenido en i. ¿Vale? La phi está en i, e i es invariante, ¿no? Para el chip, ¿no? Para multiplicar por z. Luego, si phi está en i, desde luego, phi por z también está en i, ¿no? Si yo multiplico cualquier elemento de i por z, me quedo en i. Con lo cual, phi por z está en i, phi por z también está en i. Es decir, moraleja. Phi por z a la n está en i, todo n mayor o igual que 1. ¿De acuerdo? Entonces, eso en particular, como i es un subespacio vectorial, pues si tengo a phi por todos los polinomios, ¿no? Phi, cualquier polinomio, ¿no? Pues si hago combinaciones lineales de esto, saco la factor común, ¿no? Está en i para todos de polinomio. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bueno, pues esto ya con esto he ganado, porque si eso es así, como los polinomios son densos,
en H2 y el módulo de phi es menor o igual que 1, como el espacio de los polinomios es denso en H2, está contenido en H2, ¿no? H2 recuerdo que eran las funciones holomorfas, ¿no? En el disco unidad. Por tanto, aquí tengo un desarrollo en serie de potencias, ¿de acuerdo? Si trunco en N, los polinomios convergen a F en norma 2, ¿vale? Son densos, ¿sí? Recuerdo que era justo esas que satisfacía esta condición. Esto era H2, los polinomios están contenidos, pero además es un subespacio vectorial denso y el módulo es menor o igual que 1. Luego, en particular, y por H2 está contenido en, ¿no? Porque I es un subespacio cerrado. Tengo un límite, me tengo que quedar dentro. Tengo que quedar dentro. Lo que estoy diciendo es que cualquier función que se escriba como phi por H2 la voy a tener dentro de. ¿Vale? ¿Queda claro? ¿Sí? ¿Hace falta que haga más detalle? Yo tengo una... La densidad de estos polinomios es... Vale, en HP sería distinta de probar. HP sería distinta de probar. Bueno, no necesariamente, no. O sea, realmente... ¿Qué me quieres probar? Si yo puedo probar, si yo puedo aproximar esto en norma P, ¿vale? Hasta N. Tengo que jugar con el dual, ¿no? Pero realmente como en HP, siempre que sea P mayor que 1 y menor que infinito. Mayor igual que 1, menor estricto que infinito, ¿vale? ¿De acuerdo? Tienes densidad de los polinomios, pero tienes que jugar con el dual. En H infinito no, en H infinito el espacio no es separable. ¿Vale? Sí, lo digo bien. Bien, total, que tengo esto y esto en particular implica este contenido, ¿no? Que phi por H2, prueba que phi por H2 está contenido. Ese es el primer contenido y para el otro voy a hacerlo por reducción al absurdo. Bueno, vamos a probar este. Quiero probar que I está contenido. A ver. En phi por... Vale. O sea, quiero probar la igualdad, ¿no? Entonces, vamos a suponer que no es verdad. Vamos a ver, supongamos, o sea, tengo un contenido probado, quiero probar el otro, ¿vale? O lo que es lo mismo, quiero probar que son iguales. Entonces lo que voy a hacer es suponer que este contenido es estricto. ¿De acuerdo? Con eso es lo mismo, ¿no? ¿Sí? ¿Todo el mundo conmigo? Que ese subespacio está estrictamente contenido. Puede llegar a una contradicción. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, ¿eso qué significa? Esto es un subespacio cerrado. Esto también. Esto es importantísimo en todo este tipo de argumento. Si está estrictamente contenido, pues eso lo que significa es que soy capaz de encontrar un H en I que es ortogonal y por aquí, ¿no? ¿Vale? Que su complemento ortogonal no es 0 y por tanto tengo esto. Pero en particular, aquí tengo todo, tengo z cuadrado, o sea, en particular, desde luego H es ortogonal a phi por z a la n para cualquier n, ¿no? De hecho, para cualquier n mayor o igual que 0, ¿no? Porque tengo la función constante igual a 1, que pertenece al espacio de Hardy, con lo cual me queda que h es ortogonal a phi por z cuadrado, o sea, cualquier función de z. Es decir, que si yo escribo esto, con el producto escalar que tenemos en H2 que os había dado, eso lo que significa es que cuando integro
normalizado, ¿no? Pero nunca pongo el número partido por phi, ¿verdad? Entonces, de las correspondientes límites radiales, tiene que ser, ¿no? Cualquiera que sea, el n mayor o igual que 0. ¿Sí? ¿Todo el mundo conmigo? Lo estoy haciendo. Es el mismo argumento que utilicé ayer, ¿eh? Bueno, pues esto lo que significa es que esta función h estrella de i teta por phi estrella de i teta conjugada tiene frecuencia negativa, si queréis, todas, ¿no? Eso es poner eso en bonito. Bueno, bonito, eso es en bonito, pero... ¿Vale? Quitando el conjugado y poniendo. Bien. Ahí. Por otro lado, este h está en i. Eso por un lado. Por otro lado, como h está en i, ¿no? Desde luego, i es invariante. Pues z por h también está en i. ¿Sí o no? De hecho, no solo eso, sino zn por h está en i, cualquiera que sea el n mayor o igual que 1, ¿no? Y la phi que yo me había construido, eso lo recuerdo por aquí, es ortogonal a z por i. Luego es ortogonal a z por h, a z cuadrado por h, a z cubo por h, porque la h está en i. ¿Sí o no? Por definición de phi, y no ponéis, porque como por construcción, vamos. Ponemos una estrella, ¿vale? Como la habíamos construido, este es el punto fundamental de toda la prueba. Pues tenemos que, por definición de phi, tenemos que phi es ortogonal a z por h, cualquiera que sea el n mayor o igual que. ¿Vale? Es decir, que si yo hago la integral me tiene que salir 0. A todo n mayor o igual que 1. Me parece a esa, ¿no? Pero no es esa. De hecho, ¿esta cuál es? Esta es esa, ¿no? ¿Sí? Pero si esa integral 0 es 0, su conjugada también es nula. Como es una integral real, ¿no? Con respecto al parámetro real, la conjugada entra dentro, me queda que su conjugada, lo pongo ya, ¿vale? También es nula, o sea, me queda esto conjugado, esto sin conjugar y eso sin conjugar, ¿no? ¿Sí o no? Es decir, ¿a qué he llegado? Pues he llegado a que la función h estrella por phi estrella conjugado satisface que tiene todas las frecuencias, tanto para n mayor o igual que 1, para n mayor o igual que 1, estas son frecuencias positivas, y para n mayor o igual que 0, estas son todas las correspondientes negativas. Es decir, lo pongo por aquí, a lo que he llegado es que a esta función, cuando yo la desarrollo en serie de Fourier, ¿no? Con respecto a las frecuencias e elevado a n teta, todos los coeficientes de Fourier son nulos. Tanto los que corresponden a los negativos como los que corresponden a los positivos, son todos 0. Es decir, que esta función es 0.
porque todos sus coeficientes de Fourier son 0. ¿Vale? De hecho, es una función que está en L1. ¿De acuerdo? Porque la H está en I, que es en L2, y la Phi estaba en infinito, pero vamos, también estaba en H2. ¿De acuerdo? Luego el producto es esta. Bien, si esto es nulo, una de dos, o el límite radial de H es 0 o este es 0. Pero eso no era posible, ¿no? Porque el módulo de phi estrella era 1 en casi todo punto. Luego no puede ser nulo, ¿no? Nosotros sabemos que el módulo de phi estrella es 1 en casi todo. Con lo cual aquí, si esto es 0, lo que saco es que el límite radial tiene que ser 0 en casi todo, ¿no? En casi todo. Pero si la función es nula en casi todo, la h de la que partía yo es la función nula. El límite radial es 0 en casi todo punto. ¿Eso que me está diciendo? Ya había dicho, existe un h que es ortogonal a phi por h2, ¿vale? En I. ¿De acuerdo? Y la única h que es ortogonal a phi por h2 es la función nula. ¿De acuerdo? Con lo cual, este contenido lo que me está diciendo es que no puede ser estricto. Porque la única función que me quedaría en el ortogonal es la función nula, o sea que tiene que ser exactamente phi por h2, tiene que ser exactamente igual a I. ¿De acuerdo? Es lo que me dice el termodinamismo, que todos los subespacios tienen que ser de esa forma. ¿Se ha entendido? ¿Queda claro? ¿Vale? A ver, varias observaciones, aparte del teorema. La primera es, bueno, como veis hay un montón de trallas, de análisis complejo, de análisis de Fourier, un poco, ¿no? Análisis funcional, para determinar los subespacios de un operador tan simple como el operador de desplazamiento por Z actuando en H2. Pero esencialmente este es el operador que se conoce en todos sus subespacios invariantes. Este y dos más. Y de hecho algunos de ellos se conocen en función de esto. La primera observación, bueno, yo he probado el resultado de Berling en H2, en HP, para P entre 1 e infinito también se satisface. O sea, el resultado también dice lo mismo, que todo subespacio cerrado del Schiff en HP se escribe como phi por HP, donde phi es una función interna. ¿De acuerdo? O sea, en HP no lo probó Berling, ¿vale? P menor estricto que infinito, ¿eh? No lo probó Berling, pero la prueba es un poco más in vogue, ¿no? Está en el libro, lo podéis encontrar en el libro de Pusis, por ejemplo, en Introduction to HP Spaces. Pero bien, en HP digamos que tengo el análogo en resultado. La segunda cuestión es que es esto que hemos estado diciendo. Bueno, ¿esto qué relación puede tener con el problema del subespacio invariante? En primer lugar, si difícilmente sabemos calcular los subespacios invariantes de un operador simple, cuanto más complicado sea el operador. ¿Vale? ¿De acuerdo? De hecho, hay un operador que probablemente os lo habrán enseñado en la carrera, que es el operador de Volterra. ¿De acuerdo? El operador de Volterra, bueno, está definido en LP, yo voy a poner en L2. El operador integral, ¿vale? Lo habéis visto. Lo que hace es que a cada función de L2 de 0,1 le asocia
integral, vamos, la primitiva de la función. Es un operador que está bien definido, es lineal, es continuo, de hecho es compacto. No solo es compacto, sino el operador no tiene autovalores. Y no solo no tiene autovalores, yo el otro día os conté que el Chief no tiene autovalores, pero el espectro era muy grande, era todo el disco unidad cerrada. Es decir, el conjunto de aquellos lambdas en los que t menos lambda i no es invertible es realmente grande. Este tiene un problema, no tiene un problema. El operador es cuasi nilpotente, lo que se llama cuasi nilpotente. El espectro, que no es otra cosa, vuelvo a repetir, que el conjunto de los números complejos que hace que el operador no sea invertible, no es difícil de probar, se reduce al cero. Es un punto, ¿sí? ¿Vale? Cuando el espectro se reduce al cero, el operador se dice que es cuasi nilpotente, ¿vale? Este es compacto y cuasi nilpotente. Por esta razón. Y uno puede determinar subespacios invariantes de él muy fácil, ¿no? Si yo tengo una función que se me anule entre 0 y a, un poco lo que le pasa al Chief, ¿no? Si se me anula entre 0 y a, pues evidentemente su primitiva también, ¿no? Porque no, digamos, no voy a integrar. Es decir, si yo denoto por L2 de A1, ¿no? Ahora entre 0 y 1, si queréis, denoto por L2 de A1 las funciones que viven en L2, cuyo soporte está en A1, ¿vale? ¿Veis? Esencialmente, vamos, ¿de acuerdo? Me da igual que el A lo cojáis o no lo cojáis. Pues poner abierto, si os... Vamos, esto esencialmente lo que dice es que el soporte de F está contenido en el intervalo A1, ¿no? La clausura de los puntos donde F no se anula es A1, ¿de acuerdo? Pues todos estos son invariantes para V, ¿vale? Y no sé, tengo por aquí el nombre, Brodsky, con dos i's, en los años 50, probó que esos son todos los subespacios invariantes, que no hay más, ¿de acuerdo? Es decir, probó que el retículo, por eso digo que hay tres operadores de los que se conozcan todos los subespacios. Uno es el Chief, otro es el Volterra y otros son ciertos operadores de composición, o sea, no hay más, ¿vale? Probó que el retículo de subespacios invariantes es precisamente este tipo de espacio. Para cualquiera, ¿no? Tengo uno de ellos. ¿Eso tiene una generalización de este teorema? No. Alfonso tiene uno para uno de operadores de composición. ¿Vale? Luego ha habido autores que mezclan estos Volterra con los de composición e intentan estudiar cómo son los subespacios invariantes, pero no tienen la caracterización completa de ellos. ¿Vale? Esta es la caracterización completa. Sí, sí. Lo que sí es cierto es que hay un trabajo, a mí particularmente de uno de mis héroes matemáticos, de Saracen, murió hace unos años, el trabajo es del año 69, donde prueba, Saracen en particular, prueba este resultado usando el teorema de Berry. ¿De acuerdo? O sea, algo que no tiene nada que ver, esto es todo variable real de alguna forma, o sea, son las funciones definidas en 0,1, bueno, pues valores complejos si queréis, pero que estoy integrando, estos son los subespacios, o sea, prueba este resultado, el resultado de Brodsky, usando el teorema de Berry. Es decir, conociendo
los subespacios invariantes para el Schiff. ¿Vale? Ahora después os voy a decir alguna cosa más en este respecto. Pero vamos. Es decir, que conocer los subespacios invariantes del Schiff no solo me permite, o sea, no es algo intrínseco per se, es algo que me ayuda a entender otro tipo de operadores que pueden ser realmente diferentes del Schiff. ¿De acuerdo? La tercera observación es que uno puede plantear, dice, bueno, yo tengo el Schiff, nosotros, antes de seguir, a ver, yo había hecho, si queréis, la tercera observación, el Schiff para mí, o para mí y para todos, ¿no? Lo había definido en L2 de sucesiones, ¿no? Cogía la base canónica y le daba un paso. Entonces, para intentar entender qué pasaba aquí, nos habíamos ido a qué pasaba a la versión funcional, ¿no? ¿No? Había hecho la identificación y había visto el Schiff como multiplicar por z. Y aquí, el teorema de Berlin me dice cómo son todos los subespacios. Me dice, usted lo único que tiene que hacer es multiplicar por una función interna H2. Y así las va a tener. Y siempre va a ser capaz de encontrar esa función interna dentro del subespacio. ¿De acuerdo? Siempre que M sea no nulo, ¿no? Bien, la pregunta que cabe está clara. Vale, esa es la caracterización aquí. Las funciones internas tú me las has definido usando valores frontera. Límite radial de módulo igual a 1 en casi todo punto. ¿Cómo vuelvo aquí? Porque os acordáis, yo había dicho, bueno, si aquí tengo unas sucesiones que tengan 7 ceros, al principio, pues ese espacio, ¿no? El espacio de las sucesiones que tienen los primeros 7 coeficientes nulos se queda invariante. Cuando lo veo aquí, es realmente como z a la 7 o z a la 8 por h2, ¿no? Es una función interna por h2. Y os dije, digo, bueno, si realmente lo que tengo son distintos puntos, empezaba con un producto de Blaschke finito y también lo podía caracterizar así. La respuesta es, vale, ahora lo tienes aquí. Y hemos hecho toda la prueba. ¿Cómo vuelvo? Es decir, ¿cómo son los subespacios invariantes si en términos de sucesiones de números complejos, ¿no? Esa sería la pregunta. Pero si no, no se sabe. Es imposible. No hay una caracterización de los coeficientes de Taylor de las funciones internas. Es decir, yo el problema lo sé resolver aquí, pero no lo traslado aquí. En otras palabras, si alguien estaba esperando ver la solución del problema en términos de sucesiones de números complejos de cuadrado sumable o de módulo de cuadrado sumable, se queda igual que estaba. Porque lo sabemos resolver en el espacio H2, pero no volver para atrás. ¿De acuerdo? O sea, digamos, la moraleja, si queréis, por decirlo de alguna forma, es que no existe caracterización de los coeficientes de Taylor desarrollo, ¿no? De Taylor funciones internas. En orden de crecimiento. Por ejemplo, tú sabes, no sé quién me estaba hablando. Ahí. ¿Se ha demostrado que no se puede encontrar una financiación o no se ha encontrado todavía? No, se ha demostrado, vamos a ver, lo que se busca, a ver, lo que eso quiere decir es lo siguiente. Hoy yo tenía el examen de compleja con mis estudiantes, ¿no? Entonces, vosotros sabéis que tenéis estimaciones de estas del tipo de Cauchy. Si los coeficientes no pueden crecer más que un determinado, digamos, de un determinado orden, ¿no? Entonces tenéis este tipo de problemas que dices, si tienes una función entera y sabes que hay una cota,
entonces la función tiene que ser constante, ¿no? Porque acoto toda la sucesión de coeficientes de Taylor y llego a la conclusión de que cuando hago tender R infinito, como la función es entera, pues eso me tiene que ser constante, ¿de acuerdo? En términos de crecimiento. Y lo que se han dado, hay trabajos de Tom Crick de los años 70 y de Rouwniak, James Rouwniak, de Harold Shapiro y muchos otros, esto es fundamentalmente en los años 70, que lo que o sea, la idea era, si yo tengo una phi interna y este es su desarrollo de Taylor, si soy capaz de decir algo sobre el crecimiento de los coeficientes del desarrollo. Y bueno, hay cosas que se pueden decir de manera inmediata, pero son condiciones necesarias que no son suficientes. Y al revés, si intentas decir que si satisface este crecimiento, entonces tiene que ser interna, tienes contraejemplos. O sea, no hay ninguna caracterización en términos de crecimiento de los coeficientes de una función interna. ¿Vale? Entre otras cosas porque os podréis imaginar que los coeficientes es derivar las funciones internas, vimos ayer cómo son o productos de Blaske o las exponenciales estas que puse de la integral de una medida singular. Y a ver quién es el guapo que calcula los coeficientes de Taylor a cualquiera de esas dos cosas de una manera óptima. ¿Vale? ¿De acuerdo? A eso me refiero. En términos de orden de crecimiento no hay caracterización. Eso lo que implica en particular es que yo sé resolver el problema aquí, pero no sé volver. Lo que quiero decir es, pero que no se ha encontrado, que no se ha demostrado que no puede existir. O sea, simplemente no se ha dado todavía con la vida, pero no se ha dado con la... Vamos a ver. Todo apunta que no va a haber, ¿no? Bueno, eso, o sea, que cualquier, digamos, conjetura razonable para el crecimiento de una función, siempre puedes encontrar funciones que no son internas que satisfacen ese crecimiento, con lo cual, ¿vale? ¿De acuerdo? En ese sentido, ¿eh? O por lo menos fue una línea que estuvo muy activa durante los años 70, porque las funciones internas ha dado mucha tralla, independientemente de los subespacios invariantes del chip, ¿eh? Bien. La siguiente cosa, como observación, es, vamos, y que juega un papel fundamental en toda esta teoría. Si os habéis dado cuenta, y yo he hecho especial hincapié, todo el teorema de Berling está basado como en dos piedras angulares. Una de ellas es que las funciones del espacio de Hardy tienen límite radial en casi todo punto. ¿De acuerdo? Y eso es algo completamente fundamental. De hecho, tan fundamental es que si yo, a ver, observación número 4, puedo plantear el mismo problema en otro espacio de funciones analíticas, como puede ser el espacio de Berman. El espacio de Berman, para aquellos que yo creo que a veces lo introducen en el curso de variable compleja, son las funciones holomorfas en el disco llamados que están en L2 del disco. Es decir, que cuando hago la integral de su módulo, pero esta vez respecto de área, ¿vale? Yo lo denoto así, respecto al área, ¿no? Del disco, ¿sí? Al área vamos, iba a decir bidimensional, ¿no? O sea, al área de medida, vamos. ¿De acuerdo? Esto es finito. ¿De acuerdo? De hecho, esto define un cuadrado, una norma, ¿vale? Y el espacio de Berman A2 no es otra cosa que lo que serían las funciones holomorfas que viven en L2. ¿No? No es otra cosa. Bien, aquí vuelvo a tener los polinomios. Los monomios forman una base ortogonal.
son holomorfas, ¿no? Puedo desarrollar. Y de hecho podéis probar, no es difícil haciendo el cambio de variables, a que la norma, cuando la expreso en términos de los coeficientes de Taylor, aquí en el Hardy que me salía la suma de los módulos al cuadrado, ¿no? Pues aquí lo que me queda es la suma de los módulos al cuadrado, pero los monomios son ortogonales, pero no ortonormales, y queda n más 1. ¿Vale? Eso, no, ya digo, simplemente ponéis suma de a su n z a la n contra suma de a su m z a la m y hacéis la integral de área de eso, ¿no? O sea, hacéis el producto conjugado. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? Igual que hicimos el otro día, esto sería eso, ¿no? Lo que cambian del índice. Y hago esa integral, ¿no? La serie sale fuera, la sub n sale fuera, la sub m conjugado sale fuera, me queda zm por zm conjugado. Resulta que son ortogonales, siempre si n es distinto de m, esa integral sale 0, y si n es igual a m, pues tengo que hacer la integral de área y por eso me queda el 1 partido por n más 1. ¿Vale? ¿De acuerdo? El área está ahí normalizada por pi para que me quede bonita la película. O sea, no sé cómo lo denotáis. De m, la medida de n bestia de x, ¿no? De x de y. ¿Vale? Para que no me llame engaño. Bien. Bueno, yo tengo este espacio y puedo hacer la misma jugada, ¿no? Puedo hacer la jugada de definir el operador de multiplicar por z en ese espacio. ¿No? Está perfectamente definido, es lineal y es continuo. Cada función del espacio de Bernoulli asocio z por f de z. ¿Vale? Ya no es el shift en en la base, sino que va el shift con un peso. ¿De acuerdo? Hay un pesito delante, pero esa es la única diferencia. Pero si lo veo como función, como actúa en el espacio de funciones, va exactamente igual que en el espacio de Hardy. Puedo definir ese operador. Bien, pues la película está, a ese momento se pone tenebrosa, porque, vamos a ver, lo primero, no se conocen los subespacios invariantes de ese operador en el espacio de Bernoulli. No tenemos teorema de Bernoulli, en cierto sentido, ¿no? De hecho, tenemos varias cosas. Es un problema que ha dado bastante dolores de cabeza. Tenemos un trabajo del año 96 ya, imaginad, ¿eh? Empezamos en el año 50, al año 49, pues este ya va al 96, de Alemann, Richter y Sandberg. Que afirman, está en acta matemática, que nos dicen que, bueno, no lo sabemos cómo son, pero sabemos cómo se generan. Dicen que si yo miro ZM, en el si M es invariante, ¿no? Eso significa que ZM está contenido en M, ¿no? Luego yo puedo mirar el complemento ortogonal de ZM en M, ¿no? O sea, sería algo así. ¿Vale? Esto lo que significa es, como ZM está contenido aquí, si no es todo, ¿no?
pues entonces si no es todo, tiene un complemento ortogonal, ¿no? O sea, M se pone como ZM más lo que haya en su ortogonal, ¿no? Estoy con espacios de Hilbert, eso es un espacio de Hilbert, hay un producto escalar, igual que pasa en dimensión finita, vamos, pues algo es esto más su parte ortogonal, ¿no? Pues su parte ortogonal la voy a denotar así. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bien, pues lo que nos dicen Alemán-Richter-Isande dice, bueno, no sabemos cómo son los subespacios invariantes, ni idea. Pero lo que sí es cierto, cuando tenemos una caracterización al estilo de Berlitz, que si yo miro esto y calculo el subespacio invariante que genera esto, ellos lo denotan, creo, entre corchetes, o sea, la variedad lineal engendrada. Esto sería el subespacio invariante generado por lo que pongo aquí, ¿eh? ¿Qué pasó? Que los corchetes, sí. ¿Vale? Que ese es un conjunto de generadores. Si yo hago eso, entonces me vuelve a salir él. Si os dais cuenta, eso es lo que pasa. Lo he borrado. Uy, casi. Sí, lo he borrado. Eso es lo que pasa aquí. Cuando yo cogía esta phi, en I decía phi es ortogonal a z por I. Y de hecho, cuando he hecho la prueba, realmente lo que he probado es que no hay nada más de alguna manera. O sea, que si yo miro I menos z por I, que en particular estaría el phi, ¿no? Porque la phi estaba en I y era ortogonal a z por I. Pues aquí tendría phi. Realmente la prueba de Berlin lo que me está diciendo es que si yo miro este subespacio, y sería como mirar lo que me está generando el generador phi, ¿no? Y eso, que sería el subespacio generado por esto, sería z por phi, z cuadrado por phi, z cubo por phi y la variedad lineal. Es decir, eso sería m, I, en esta notación. O sea, el teorema de Berlin, cuando uno analiza la prueba, lo que está diciendo es, usted coja una phi que es ortogonal a z por i, empieza a hacer ahí un montón de tralla. Pero si vas con cuidado, lo que realmente te está diciendo, bueno, es que realmente esta phi es lo que tengo aquí. Es un generador. Y lo que te está probando el teorema de Berlin es que con ese generador, con solo uno, eres capaz de construir todo el espacio. O sea, con un generador, el subespacio generado por ese generador sería, pues eso, la variedad lineal engendrada, como bien ha dicho vuestro compañero, por la órbita de esa función, ¿no? ¿Vale? Ese es el generador. Me está dando todo el espacio. Pues lo que nos dicen Alemán, Richter y Sander es que, aunque aquí no sepamos los subespacios invariantes, esto sigue siendo cierto. Ya digo, esto es un paper de ACTA del año 96. Hay una simplificación de este trabajo. Este trabajo utiliza estimaciones de la función subarmónica de Green, ¿vale? En dos variables. Es un trabajo complicado. Hay una simplificación de Chimorin del año 2002 que prueba esencialmente lo mismo, ¿vale? O sea, es el trabajo y es mucho más de carácter de análisis funcional, o sea, más de teoría de operadores, por decirlo de alguna forma. No utiliza tralla de, digamos, teoría de funciones. Y uno de los problemas, que era lo que quería hacer hincapié, es que en el espacio de Bermas no todas las funciones tienen límite radial en casi todo punto. Ese es el gran problema. Y en toda la prueba anterior, esa era una de las piezas fundamentales, porque lo que hizo Berlin, muy astuto, fue irse a la frontera y ver que cuando yo multiplico por una función interna, realmente lo que tengo ahí es una isometría. Y las isometrías las controlamos. Pero aquí, cuando yo multiplico por una función, como no me puedo ir a la frontera, porque no necesariamente existe el límite radial, entonces ya se me ha descontrolado el problema. Entonces me tengo que buscar un nuevo enfoque. Pero es que la cosa es todavía mucho más peliaguda. Porque si alguno de vosotros sois capaces de determinar los subespacios invariantes de este operador, que es muy sencillo, ¿eh? Es multiplicar solo por la variable independiente. Lo que pasa es que el espacio
es un poco diferente, ¿no? Habéis ganado el premio por todo. Es decir, el problema del subespacio invariante, el de si existe un subespacio invariante cerrado no trivial para cualquier operador lineal y continuo en el espacio de Hilbert, se reduce en espacios de Hilbert, eso sí, bueno, caracterizar, mucho menos que esto, pero vamos. Los subespacios invariantes de multiplicar por Z en H2. Perdón, en Berman. Y esto es un resultado de Apóstol, Bercovici, Follas y Vaculescu del año 87, creo que es. Que afirman que, bueno, si yo supiera, las técnicas ya sí que son completamente distintas, están basadas en álgebras duales y C' álgebras, que si yo conozco los subespacios invariantes de multiplicar por Z en el Berman, entonces soy capaz de entender los subespacios invariantes de cualquier operador realmente en un espacio de Hilbert y a partir de ahí determinar si tiene o no tiene subespacios cerrados e invariantes no triviales. O sea, sí, que este, desde luego, se parece al teorema de Berlin, pero porque se llama multiplicar por Z, porque si no, seríamos capaces de resolver un problema que lleva abierto pues, la friolera de 70 años, por lo menos. ¿De acuerdo? O sea, que realmente entender algo. Bueno, yo soy partidaria en matemáticas de que cuando uno entiende un ejemplo es cuando puede extrapolar una teoría. Si no, nadie, bueno, puede pensar sobre algo en abstractos mucho. O sea, cuando uno realmente pinta allí la función y ve cómo va la película, entonces puede intentar entender más como qué es lo que pasa. El problema es que los ejemplos que tenemos y que conocemos en teoría de operadores para caracterizar los subespacios invariantes son muy pocos. Y de hecho casi es el chip en el espacio de Harvard. Porque algo más que se conozca incluso se pone en función de él. ¿Vale? ¿De acuerdo? Creo que esas eran las últimas observaciones que tenía al respecto del teorema de Berlin. Bueno, tenía una observación adicional, y con eso ya acabo y hacemos un descanso, y os cuento otra cosa, más que nada. ¿Hay alguna duda hasta aquí? ¿Esto se ha entendido? ¿Queda claro? He borrado la prueba, pero una de las cosas bastante curiosas y que bueno, a Daniel ha permitido extender en otros espacios de Berman con pesos y demás, para calcular cómo son los subespacios invariantes, a ver si hay alguna opción, es la siguiente. Vamos a ver. Voy a ponerlo como observación. Observación del teorema de Berlin, ¿vale? O sea, a mí el teorema de Berlin me dice, bueno, si tú tienes un subespacio I cerrado, ¿no? Que esté en el látiz, vamos a poner así, en el látiz de multiplicar por Z, pues realmente lo que me dice Berlin, ¿no? Es que este I, no nulo, ¿vale? Pues si no, es una phi por H2. Phi interna, ¿no? Eso es lo que me dice. Además es sí, solo sí. Bien. Y yo os he dicho cómo se calcula esa phi.
Es la prueba, ¿no? Pero de hecho hay una forma bastante visual de ver esa phi. De hecho, esa phi es un múltiplo de la proyección de la función 1 sobre el subespacio phi por h2, o sobre el subespacio i. La proyección ortogonal, no, proyección. De la función constante 1 sobre i, ¿no? O sea, vosotros que sabéis, al menos de geometría, yo tengo i, ¿no? Es un subespacio cerrado, ¿de acuerdo? Estoy en un espacio de Hilbert infinito dimensional, ¿no? Pero esto es todo, tengo mi función, ¿vale? Y podemos hacer lo que sería la proyección ortogonal sobre este subespacio, ¿no? No sé cómo pintarlo, ¿no? O sea, si este es el ortogonal, ¿no? Pues tengo lo que tiene de componente aquí y lo que tiene de componente aquí. No sé si se entiende bien el dibujo. Si esta es mi función 1, ¿no? Pues esta componente realmente sería como la proyección sobre el subespacio I, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, ¿por qué eso es verdad? A ver, la función 1, la constante en H2, es... Esto es una chorrada. Voy a coger, voy a suponer que phi no se anula, ¿eh? Si phi se anula, el múltiplo que me sale es phi de 0, si phi se anula, pues tengo que jugar un poco más, pero... Si phi se anula tengo que dividir por z y demás, pero es esencialmente la misma. Esto es esto, ¿no? Phi de 0. ¿Sí? ¿Todo el mundo conmigo? Vamos, de perogrullo, ¿no? Esto está en phi por h2, ¿no? Porque es phi por una constante. Luego, desde luego, está en este estado. Y esto, os voy a probar en medio segundo, ahora, que pertenece al ortogonal de phi por h2. Luego, lo que aquí está diciendo es que phi, o sea, la proyección de... Si yo hago la proyección de 1 sobre phi por h2, si esto está en el ortogonal, realmente lo que me sale es un múltiplo de la función que está generando el subespacio. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? ¿Repito? ¿Y es constante? ¿Perdón? ¿Y es constante entonces? Vale, no, perdón. No. Una constante por la zona. Una constante, la constante es phi de 0. Estoy suponiendo que phi de 0 es distinto de 0. Si no, tengo que hacer un poco más de ingeniería, pero vamos. Completamente de otra parte que está sumando. Ah, no. Esto es 1 menos phi de 0 por phi. Vamos, para que me dé 1, ¿no? O sea, esto es lo mismo. ¿Y por qué eso vive en el ortogonal? Porque si yo hago el producto escalar con una función que viva ahí, ¿no? O sea, el producto escalar con si G vive aquí, ¿no? O sea, si pongo G como phi, a ver, ¿cómo lo cojo? Vamos a coger así, para no poner tanta letra. Si phi de G vive ahí, es decir, con G de H2, ¿vale? Y hago phi de G por el chorizo ese, voy a ver qué es 0. A ver, el producto escalar, ¿qué me sale? El producto escalar, ¿qué era? Es la integral de esto por el conjugado de esto, ¿no? O sea, si estoy usando la phi, si queréis, phi de G, si queréis, bueno. Por conjugado de θ, ¿no? Yo lo hemos escrito ya al menos
10 veces en... ¿Vale? ¿Pero eso qué es? ¿Hace falta que lo escriba con todo lujo de detalle? A ver. A ver, 1 partido por 2pi lo dejo quieto. Integral entre menos pi y pi. Phi de itita, g de itita por 1. Pues eso es lo que es. Y luego me queda phi de itita, g de itita por phi de 0 conjugado, phi de itita conjugado. Pero el phi de itita por phi de itita conjugado, eso vale 1, ¿no? En casi todo punto. Porque el módulo es 1, ¿no? Cuadrado sin cuadrado, ¿no? Moraleja, que si no me equivoco, esto nos queda. Esto menos esto. ¿Sí? O si queréis, la g sale factor común. Eso. ¿Sí? ¿Todo el mundo? ¿Y esa integral cuánto vale? Esto es una función menos una constante, la que sea, por otra función, que son holomorfas, ¿no? O sea, esto es como hacerla contra el 1, ¿no? O sea, la propiedad del valor medio, vamos. Eso lo que me sale es que esa integral tiene que ser el valor de lo que hay dentro, ¿no? Porque todos son holomorfos, que es una constante, me da igual, no me afecta. El valor de lo que hay dentro es 0. Pero el valor de lo que hay dentro es 0, es phi de 0 menos... Igual hay que poner phi de 0 conjugado. Es que tenía que haberlo puesto aquí, sí. Esto, para que me quede bonito el final. Una razón, perdón. Me ha faltado un phi de 0 conjugado ahí, ¿eh? Con lo cual aquí, este sobra. Es que el múltiplo es phi de 0 conjugado, no phi de 0. ¿Vale? Esto es el valor de esto en 0, menos el mismo valor en 0, por lo que sea, me da igual. Es un 0 como una casa. ¿Vale? O sea, ahí lo que estoy usando es esto, ¿eh? Que la integral entre menos pi y pi de una función ¿vale? Es el valor de la g en el 0, ¿no? Es el a sub 0 este de la integral, vamos, o de la... ¿Vale? Esto es lo que estoy usando. ¿De acuerdo? Cuando la función está en H2, eso no es otra cosa que el producto escalar con 1, que el producto escalar con 1 me tiene que dar el valor de la función. ¿De acuerdo? Es decir, que eso lo que me está diciendo es que si yo cojo cualquier phi de g de aquí, su producto escalar con eso es 0. Luego, por tanto, esto efectivamente está en el ortogonal de phi de H2. En otras palabras, que para yo generar el subespacio invariante, lo único que tengo que coger es la función 1 y hacer la proyección ortogonal sobre ese subespacio. Y eso me da la función interna. Y esto aquí funciona porque tengo el Hardy, pero eso funciona mucho más despacio. ¿Vale? ¿De acuerdo? Vale. Y creo que con esto termino la parte de Berlin y termino la parte de las funciones más analíticas. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Se han entendido? Más o menos ha cogido por lo menos una idea. A ver, chicos, os he metido 60 años de historia, o parte de una historia, en menos de 3 horas. No, llevamos 5 horas. Bueno, no está mal, ¿eh? ¿Vale? Venga, hacemos un descanso y ahora os cuento otra parte de la historia. Bueno, yo cuando estaba pensando un poco el curso, que os iba a contar, bueno, pues evidentemente el teorema de Berlin estaba entre los candidatos, ¿no? Hasta faltaría más, es un clásico y ha dado lugar a un desarrollo de una teoría súper, digamos, con muchísimos resultados. Como veis, juega muchísimo papel todo lo que tiene que ver la teoría de funciones de
de variable compleja. Y esto entraba dentro de los, digamos, de los que tenía que contar. Otra de las cosas que os tenía que contar, o por lo menos que yo considero que os tenía que contar y que no conté el primer día, es una prueba del teorema de Lomonosov, ¿vale? Y luego, dentro de los posibles alternativas que había elegido, pues tengo un par de ellas y bueno, pues después del teorema de Lomonosov os voy a contar un poco a ver casi qué es lo que más os gusta y hacemos una selección si os parece, ¿vale? A ver, lo que voy a hacer ahora, aunque queda un poco disjunto de lo que llevo haciendo hasta aquí, es eso, contaros el teorema de Lomonosov. Entre otras cosas, o por lo menos una versión del teorema de Lomonosov. Como os dije, el teorema de Lomonosov es un teorema, os podéis descargar el trabajo de internet, vamos, tiene 3 páginas y la prueba utiliza el teorema del punto fijo de Chauder, ¿vale? Sorprendentemente, un resultado de análisis no lineal, porque no puede ser algo menos lineal que un teorema del punto fijo, juega un papel fundamental en proporcionar subespacios invariantes donde la estructura de la linealidad es importantísima. Y de hecho eso fue algo bastante sorprendente. Hay una prueba del teorema de Lomonosov, que es la que os voy a contar ahora, que se debe a Hilden, pero no da todo el teorema de Lomonosov, tenemos una versión un poco más light, pero la prueba es tan bonita, o por lo menos a mí me lo parece, porque usa una técnica que se llama técnica del ping-pong. O sea, como si estuviéramos peloteando aquí, ¿no? ¿Vale? Y eso es lo que os voy a contar ahora y luego ya vamos a ver. Esta versión o esta prueba de Hilden no da todo el teorema de Lomonosov en su generalidad, pero sí que prueba que si lo que yo tengo es un operador compacto en un espacio de Banach, en principio me da igual como sea, separable o no, pero vamos, si no es separable, sé que ya tiene su espacio. Invariante complejo, eso sí. Pues poner complejo. Entonces tiene un subespacio invariantes. Recuerdo que esto significa que hay un subespacio cerrado invariante de K que además es invariante para cualquier operador que conmute con K. ¿Vale? Conmutador, ¿no? Esta es la notación que usé el primer. ¿Vale? ¿De acuerdo? Ya digo, el teorema de Lomonosov dice algo un poquito más que esto. Dice que si yo tengo un operador que conmuta con un compacto, entonces ese operador tiene, con un compacto no nulo, claro, ese operador del que he partido tiene un subespacio hiperinvariante, ¿no? ¿Vale? Un operador que no sea escalar, ¿no? Que no sea G veces la identidad, pues va a tener un subespacio hiperinvariante. O sea que esta es una versión un poco menos, pero también a cambio la técnica es completamente elemental, ¿vale? No usa ningún teorema, vamos, lo vais a ver, no usa ninguna artillería, simplemente casi análisis que puede entender cualquier estudiante de tercero o cuarto de grado de matemáticas, a lo mejor que haya hecho funcional, por lo menos tenga un poco de idea del funcional, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver, esta prueba, que ya digo, es de una versión de Hilden, está publicada en un paper en Advances in Mathematics. Y, de hecho, el autor no es Hilden, es la prueba es de Hilden, pero el autor, no lo he anotado. Os lo digo el próximo día, lo tengo en el despacho del autor, pero vamos, ahora no me acuerdo, ¿vale? Es un trabajo de 3 páginas. Vamos a ver.
de la batalla. Porque el propio autor dice que se le ha dicho Hilde. Entonces, de hecho, es bastante curioso. Porque el paper tiene 3 páginas y toda la primera página viene a contar que realmente el resultado es de Hilde, pero que lo hace público para que todos lo conozcan. Y ahora se me ha ido el apellido del autor, me vendrá luego, pero bueno, ¿vale? A ver, la demostración es la siguiente. O sea, yo tengo un operador compacto. Michaels, eso. Gracias. Además lo dije el primer día y... ¿Vale? Gracias. Yo tengo un operador compacto. Entonces, lo que a mí me interesa saber, vamos a poner K, ¿no? Lo que el autovalor, perdón, el operador compacto puede tener o no autovalores. ¿Vale? Si tiene autovalores, si lambda es un autovalor de K, bueno, pues entonces el subespacio lo tengo, el subespacio asociado a lambda, ¿no? O sea, el conjunto de los X del espacio de Banach, de modo que K de X es lambda X, pues desde luego es no nulo, es cerrado, ¿no? Porque es un kernel, ¿no? Es el kernel de K menos lambda I. ¿Sí? Cerrado, es no nulo, no es el total, porque K es un compacto, vamos, que nos supone que es lambda a veces la identidad, ¿de acuerdo? Y en este caso, y es invariante, de hecho es hiper invariante, ¿no? Porque si algo conmuta con K, pues AK es KAX, ¿no? Pero si pone que es lambda veces AX. ¿De acuerdo? O sea, este subespacio es invariante para cualquier operador que conmute con K. ¿Sí? Queda todo, porque si yo cojo y se lo aplico, ¿sí? ¿Eso se ve? Si yo hago, vamos a llamar SK, si S conmuta con K, ¿no? Desde luego cojo todos estos que hacen esto, ¿no? Y desde luego, si X está ahí, SX también, ¿no? Porque K de SX es S de K de X, que es lo mismo que lambda S de X. Entonces se me queda esto, ¿vale? Es decir, si lo escribo en bonito. Con mucho rollo para decir esto. ¿Vale? Bueno. Bien, o sea que si tengo un autovalor, he terminado. Entonces vamos a suponer que K no tiene autovalores. Entonces, lo que ocurre es que si tengo un operador compacto que no tiene autovalores, el espectro se reduce al cero. El operador es cuasi nilpotente, ¿vale? ¿De acuerdo? Eso, ¿por qué es? Bueno, si habéis visto el curso de análisis funcional, el espectro, repito una vez más, es el conjunto de los valores del plano complejo, de modo que K menos lambda I no es invertible. Entonces, si el operador es compacto, el espectro de un operador compacto es una sucesión, que puede ser finita o infinita, ¿vale? Si es infinita, desde luego tiene, bueno, una sucesión que converge a cero y el cero. Todos los lambda n que no sean el cero son autovalores del operador y el cero, ¿de acuerdo? Siempre está en el espectro. Entonces, como el espectro de un operador siempre es un compacto no vacío del plano, si no tengo autovalores, o sea, si este es mi espectro
y siempre tengo el 0. Si no tengo los autovalores, necesariamente el espectro se reduce al 0. ¿De acuerdo? Bien. El único ingrediente que yo necesito saber para esta prueba es que es una cosa que se llama el radio espectral. ¿De acuerdo? El radio espectral no es otra cosa, vamos a llamarlo R, de un operador, que en este caso es K, no es otra cosa que el límite, cuando n tiene infinito, de las iteradas a la n raíz enésima, de la norma, ¿vale? De la norma de la raíz enésima de la norma de las iteradas de K. Y eso lo que me dice es el radio, o sea, en qué disco, a ver cómo lo digo, esto que me dice en general, para cualquier operador, es que el espectro está contenido en el disco de centro cero y el radio espectral. Claro, si el espectro es 0, pues el radio espectral tiene que ser 0. ¿De acuerdo? O sea, de hecho, lo que se satisface es más o menos así. No solo K, sino C veces K, C veces K para cualquier constante, ¿no? Eso sigue siendo un operador compacto. Además, esto es fácil, si esto es 0, el C es una constante que sale fuera de la norma como valor absoluto, a la n, 1 partido por n, y entonces esto, si lo de arriba vale 0, esto vale 0. ¿Vale? Se verifica que ese límite es 0. Para cualquier operador compacto cuyo espectro sea 0, o sea, cuasi nilpotencia. Este, digamos, es el único resultado que ya digo que es básico de alguna forma en análisis funcional que se va a utilizar en la prueba. Eso es lo único que yo voy a usar. ¿Vale? El que no lo haya visto, el que no haya visto el radio espectral de un operador, el que no haya visto el espectro, que no se preocupe. Que se crea que si tiene un operador compacto, para cualquier constante que yo tome, este límite siempre sale 0. ¿De acuerdo? ¿Vale? Porque este siempre sale, vamos, un operador compacto cuyo espectro sea 0, ese límite siempre sale 0. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos a usar eso y con esto tengo, o sea, si tiene un autovalor, sé hacerlo, si no tiene un autovalor, entonces el espectro es el 0 y este es el único ingrediente que necesito para la prueba. Una pregunta. Dime. ¿El radio espectral era en general el supremo de los módulos de los elementos del espectro? En general sí. Y esa es la fórmula de Gelfand para el radio espectral. Ah, eso te da en general. Vale. ¿Vale? De hecho, es el disco, es el radio del disco donde está contenido el espectro. Entonces, por eso te queda el supremo, porque llega, vamos, en principio podría llegar hasta la frontera del disco. Va. Si alguien está interesado en este tipo de cosas, un libro donde viene muy bien, o por lo menos a mí me lo parece, es el libro de Conway, A Course in Functional Analysis, de Springer, ¿vale? ¿Vale? ¿Qué? El espectro es un compacto cerrado, está contenido en un disco cerrado. Entonces el radio espectral te está dando esencialmente el máximo de los módulos, que es lo que me ha preguntado, de los valores espectrales. Sí, o sea, que no solo es supremo, sino que es máximo. Sí, porque estoy tomando el supremo en un compacto. ¿Vale? Bueno, entonces se alcanza en un punto. Más, bueno, hay muchísimas propiedades del espectro y tal, pero todo eso no me va a hacer falta. Solo me va a hacer falta esa formulita. ¿Vale? ¿De acuerdo? Pero sí, sí. A ver. Entonces,
Ese es el único ingrediente que voy a suponer. Bueno, yo quiero probar que K tiene un subespacio invariante. Voy a suponer que tiene norma 1, ¿no? Porque si no divido por la norma y si el subespacio no me está dando nada nuevo, ¿vale? Por simplificar las cuentas que vienen ahora. Luego, si no, pues cogéis K partido por su norma. Y ya está. Un operador lineal y continuo, compacto, con norma 1. ¿Vale? Bien. Entonces, vamos a tomar un punto del espacio de Banach en norma sea mayor que 1. La imagen por K de ese punto tenga norma mayor que 1. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bueno, esto siempre lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque si no, daos cuenta que me estaría diciendo que toda la imagen de K está contenido en la bola de centro 0 radio 1, ¿no? El rango no sería denso, por lo tanto la clausura del rango me da un subespacio cerrado invariante, que además es hiperinvariante. O sea que yo siempre puedo suponer que hay un punto que se sale su imagen de la bola. ¿Se entiende? Porque el rango tiene que ser denso. Si el rango no es denso, he acabado. ¿De acuerdo? A de B es denso. ¿Vale? Ese es el rango, ¿no? La imagen de todo el espacio de Banach. ¿Vale? Tengo que rellenar todo el espacio de manera menos densa, porque si no, cojo la clausura, como eso es un subespacio que es hiperinvariante. Entonces ya terminamos, no tengo nada que tomar. Bien. Vale. Entonces, este X0 existe, ¿eh? No me estoy inventando nada nuevo. Hay un punto en menos que se tiene que salir de la bola unidad, ¿no? O sea, yo tengo aquí mi espacio B, mi operador K, lo voy a pintar en 2 dimensiones, y desde luego está la bola unidad, y hay un punto que se tiene que venir por aquí, ¿no? Hay un punto en X0 que se tiene que ir fuera de la bola. ¿De acuerdo? De hecho, lo que vamos a coger entonces, voy a pintar un poco más para acá para que quede más bonito. Vamos a coger la bola de centro X0 y radio 1. Eso no es otra cosa que no sé. Los puntos, ¿no? De vista de X0. Vamos a cogérmelo igual que 1, para que sea cerrado. ¿Qué pasó? Para imaginar que existe siempre un punto X0 con la imagen que no mueve por uno, no te vale directamente con dividir entre, o sea, coges un X0 y lo divides entre el valor de, lo divides entre la norma de su imagen a través de cada, por ejemplo, medio. Entonces eso va a valer por la norma de la evaluación de caso del nuevo vector definido. O sea, multiplicas por un escalar suficientemente grande en módulo. Te alejas radialmente si... Ya, sí, también. Te vale también ese argumento. De todas maneras, el rango de K tiene que ser denso, porque si no, no. Pero sí, ese argumento lo podría hacer principalmente. ¿Vale? O sea, algo tengo que sacar fuera de la bola. ¿Vale? Ahora vais a ver lo de la técnica esta que os contaba del ping-pong. Aquí tengo el X0, aquí tengo el K de X0. ¿Vale? Estos son como las 2 mesas de ping-pong. O sea, o los 2 lados de la mesa. ¿Vale? Los dos campos, ¿no? Bien. Entonces, cojo la bola centrada en X0 de radio 1, ¿no? Que es cerrada. O sea, vamos a pintar así. ¿De acuerdo? De hecho, la he pintado así porque el X0, perdón, el 0, mejor dicho, no está en la bola. ¿Esto sabemos por qué?
Claro, porque si el 0 está aquí, eso implicaría que x0 tiene norma menor o igual que 1, ¿no? Luego k de x0, como k es lineal y continuo, sería menor o igual que la norma del operador, ¿no? La constante con la norma de x0, ¿no? La norma del operador es 1, ¿vale? Y esto estoy suponiendo que es mayor que 1. Luego, desde luego, la norma de x0 es mayor estricta que 1. Luego, eso en particular implica que el 0 no puede estar ahí. ¿Sí? ¿No? ¿Todo el mundo conmigo? ¿Vale? O sea que lo he pintado bien, ¿no? El 0 está aquí y el x0 está aquí, con su bola de radio 1. ¿Vale? El 0 no está ahí y por la misma razón no está, el k de x0 está aquí y desde luego no está en la bola, vamos a ponerlo así, la imagen de la bola. De centro x en la imagen, o sea, ahora yo tengo aquí el k de x0, ¿vale? O si queréis, esta es mi bola, esta bola irá, el x0 va aquí y la bola irá a un churro, ¿no? Por aquí. Lo que sea, lo que me lo haya hecho, lo que le haya hecho el operador a la imagen. ¿De acuerdo? Pero el 0 tampoco pertenece aquí. ¿De acuerdo? Es decir, el 0 tampoco pertenece a la imagen de la bola. ¿De acuerdo? ¿Queda claro? Porque el operador es lineal, lleva el 0 en el 0. Y la norma de k de x0 es estrictamente mayor que 1. ¿De acuerdo? Y la imagen tiene que pertenecer, o sea, el 0 se queda fuera de la imagen. ¿Sí? ¿No? Esto por definición, vamos, que no estoy haciendo nada del otro. Bien. Muy bien, pues con esto esencialmente he ganado. Porque, vamos, tengo al 0 aquí, tengo al x0, me voy para allá y sé que el 0 se me queda afuera. O sea que este es mi límite. Y ahora lo que vamos a hacer, entonces, es volver para atrás. Vamos a ver. ¿Y cómo lo voy a hacer? Yo quiero construir un subespacio, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es, para cada i del espacio de Dana, no sea nulo, si no, menudo negocio, voy a considerar m sub i al conjunto de las imágenes de i por cualquier operador, vamos a darle que conmute, ¿no? Es decir, que a con AK es lo mismo que KA, ¿de acuerdo? Y acotado, ¿no? A lineal continuo, acotado, eso es lo que significa esto, ¿eh? Significa que es lineal continua y que conmuta con K. Bien. Entonces, vamos a ver. Lo que voy a hacer, bueno, esto es un subespacio vectorial, ¿no? Porque si yo cojo dos elementos de aquí y hago la suma, ¿no? Vuelvo a estar aquí, ¿no? Es una imagen de algo que va a estar conmutando, ¿no? O sea, si yo cojo dos elementos, por ejemplo, uno será AI y el otro A tilde I. El I está fijo, ¿eh? Con lo cual la suma será A más A tilde aplicado a I. A más A tilde, la suma de operadores lineales y continuos es lineal y continuo, y si conmutan cada uno de ellos, la suma también conmuta. ¿Vale? Y si cojo un elemento y lo multiplico por un escalar, pues eso, lambda por A también es lineal y continuo, conmuta con K. O sea, moraleja, que esto para cada I es un subespacio vectorial. ¿Sí? ¿No? ¿Todo el mundo? Si cojo dos elementos, su suma está. Si cojo un producto por escalar, también. Venga. Y a más, M sub I es espacio vectorial que
que además si el I que me he cogido no es el 0, ¿os acordáis cómo empecé cuando el problema? Dije, bueno, cuando empecé con el problema yo cogía como la variedad lineal de la órbita de un vector no nulo. Pues aquí, si el I que cojo no es el 0, pues desde luego aquí tengo vectores, tengo puntos del espacio, ¿vale? Luego esto es un espacio vectorial no nulo. Desde luego si he empezado con un I no nulo. Si he empezado con un I nulo, no tengo nada. ¿Sí? ¿Hasta aquí? Que además es invariante para todo operador en el conmutante, ¿no? De K. Claro, si lo he definido así. Si yo ahora aplico cualquier operador que esté en el conmutante, S de esto, este será SA de I, pero S de A, si A está en el conmutante, y S también, la composición también conmuta. ¿De acuerdo? Con lo cual vuelvo a quedarme dentro de este tipo de espacio. O sea, que este espacio vectorial es invariante para cualquier operador que esté en el conmutante. Lo único que tengo que probar, eso me vale para cualquier I del espacio que no sea nulo. Lo único que tengo que probar para ver que hay uno es que hay algún I que haga que eso no sea denso, ¿no? ¿Sí o no? Porque si pruebo eso, ganar. Cojo la clausura, será distinto de 0, distinto del total e invariante para cualquier operador que esté en el conmutador. ¿De acuerdo? O sea, basta probar que existe un I distinto de 0, 1, aunque sea, de modo que el subespacio este que me he construido correspondiente no es denso. Porque si es así, este es un subespacio invariante cerrado, no trivial, para acá, que además es hiper invariante. ¿Se entiende lo que voy a hacer ahora? ¿De acuerdo? O sea, lo que voy a hacer ahora es probar que hay algún I no nulo, de modo que ese subespacio no es denso. Y con eso ya llama. ¿Vale? Bien, pues vamos a razonar por reducción al absurdo. Lo puedo botar aquí. Una pregunta. Sí. Se me queda pensándolo y no lo he sacado. ¿Por qué el 0 no está en la imagen de la bola X0 por el K? Porque el 0 no es un autovalor. Claro. Ah, vale. Claro, estás usando la hipótesis de los autovalores. No, y mira, date cuenta. Hace falta usar que el cero no cuadro, porque si no puedes tener un autovector de primero, es una bola. Sí, efectivamente. ¿Vale? ¿De acuerdo? Esa es la forma más fácil de verla. Esencialmente porque lo que tiene que pasar es que esto me lo tenga que mandar lejos de aquí, si no sería como una especie de... Bueno, esa es la aplicación más fácil. Sí, claro. Vale. ¿Vale? Bien, entonces, vamos a ver. Voy a probar que hay uno, de modo que aquello es no denso. Con eso ya acabo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Por reducción al absurdo. Voy a suponer que para todos los I del espacio de gamma, menos el 0, el correspondiente subespacio que me monto de esa manera es denso. Es denso en B, en particular menos el 0, ¿no?
es denso. Bueno, pues si eso es denso, yo tengo mi X0, ¿no? Que no lo tengo por ahí todavía. Tengo mi X0, que es no nulo. Luego eso significa, si esto es para todos los I, bueno, pues fijado el I, existe entonces, ¿no? Si eso es para todos los I, pues habrá algún operador en él que tenga que estar cerca del X0, ¿no? Distancia, por ejemplo, menos que 1, ¿no? Fijo el I, como eso es denso, ¿no? Habrá alguno, ¿no? Sí. Es decir, equivalentemente, lo que yo estoy diciendo es que si yo llamo, vamos a usar la notación de Michaels, UDA a los elementos del espacio de Banach, ¿vale? Que no son nulos. De modo que A de I distan de X0 menos que 1, ¿vale? Si yo llamo VA a esta expresión, lo que está claro es que, a ver, ¿cómo lo...? La unión de todos estos conjuntos cuando A recorre el conmutador de K, ¿vale? Cuando hago todos esos, cuando cojo todos los conmutadores, ¿no? Eso me tiene que salir todo el espacio, ¿no? No sucede, claro, es lo único que... ¿No? Es lo mismo que he puesto antes, la misma expresión. Pues estoy suponiendo por contradicción que para cualquier I que yo tenga que no sea nulo, ese conjunto siempre es denso. Pero si le doy un punto, desde luego, bueno, pues para ese I, ¿no? Habrá uno que esté cerca. Bueno, pues eso lo que está diciendo es que esta unión, cuando cojo todos los conmutadores, ¿no? Si fijo los I en el espacio de Banach, de modo que pasa eso, pues eso me tiene que dar. ¿Vale? ¿Queda claro? ¿Sí? ¿No? ¿Hasta aquí? Bien. Ahora bien, esto es UDA, que es donde está la película. A es un operador, lineal y continuo. Y esto es decir, que A de I menos X0 es menor estricto que 1. El A está fijo, esto es abierto. Luego, realmente, esto es topología, ni siquiera análisis funcional. Los UDA son abiertos para cada A. Y si son abiertos, como esto es denso en todo el espacio menos el 0, en particular, recubre, si queréis, a la imagen de esta bola. Por tanto, pongo ¿vale? Vamos a ver. La imagen de esta bola por K está contenida en la unión de los UDA, eso está claro, de perogrullos. Esto me está dando todo el espacio menos el nudo, ¿vale? De hecho, no solo la imagen, sino la cláusula de la imagen. Y aquí es donde uso que K es compacto. El operador es compacto. Si el operador es compacto, la imagen de cualquier bola es relativamente compacta. Eso lo que significa es que la clausura es compacta. Luego tengo un compacto recubierto por una unión, no sé cómo, de abierto.
pues análisis, vamos, de segundo, ¿no? Existe un número finito de elementos del recubrimiento, ¿no? A1, a n, de modo que recubro a la bola con un número finito de esos conjuntos. ¿Vale? A la imagen de la bola. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, vamos a ver. El X0 estaba en la bola. ¿Vale? El X0 está en la bola. K de X0 está en la imagen de la bola. Es decir, K de X0 está en la imagen de la bola, que en particular está en la clausura de la imagen de la bola, ¿no? Pues más grande. Como está recubierta por un número finito, existe un índice, de modo que K de X0 es ahí. Es 1. ¿Sí? No estoy haciendo más que teoría de conjunto. ¿Vale? ¿Eso qué significa? ¿Qué significa estar aquí? Significa VA son los puntos cuyas imágenes distan de X0 menos que 1. Entonces, ¿esto qué significa? Es que A sub I sub 1 de K de X0, ¿no? Dista de X0 menos que 1. Es decir, que estoy en la bola. De repente, ¿qué he hecho? Tenía el X0, me he ido al K de X0, ahora este sé que está en uno de esos conjuntos, hay un operador en el conmutador que me hace que me vuelva aquí. ¿No? Eso es lo que me he hecho, ¿no? O sea, ahora este va a la sub I sub 1 de K de X0, pero resulta que vuelve a caer en la bola. ¿Vale? Pues sigo. Esto está aquí, luego K de esto está en K de la bola. A de I sub 1, K de X0 está en K de la bola. Aquí, me voy aquí, vuelvo para acá. ¿Sí? Y ahora, la imagen de la bola está recubierta por un número finito. Pues habrá un I sub 2, de modo que eso esté en el U de A de I sub 2. Pero el U de A de I sub 2... aquí arriba, ¿vale? Existe I sub 2, de modo que K de A de I sub 1 por K de X0 está en U de A de I sub 2, ¿no? Que es lo mismo que decir que si yo aplico el A sub I sub 2 al chorizo S, si le aplico el correspondiente operador al chorizo, me quedo cerca del X0, ¿no? En la bola. Me aplico K. K de esto está en K de la bola y vuelvo a hacer el mismo argumento. Moraleja. Reiterando el argumento, ¿no? Podemos conseguir, por eso se llama lo de la técnica del ping-pong, porque realmente lo que estoy haciendo es ir de un punto aquí, volver con otro operador aquí, del conmutador, a aplicarle K, volver con otro operador del conmutador
a aplicarle K, volver con otro operador del mundo. O sea, es como la técnica. Entonces, si esto lo reiteráis, realmente podéis aplicar n veces o n veces, ¿no? Podéis encontrar una cadena. Está una sucesión, ¿no? Que son las sucesivas imágenes, así, que se encuentran en la bola. ¿Vale? Muy bien. ¿Y eso para qué me sirve? Pues resulta que esa sucesión que me voy construyendo, ¿qué norma tiene? Este elemento que me he ido construyendo, ¿qué norma tiene? Bueno, la norma es la norma de eso. De hecho, todos los AES conmutan con K, porque los AES estaban en el conmutador. ¿No? Está por aquí, en un momento. ¿Vale? Los AES están en el conmutador. Con lo cual, realmente esto los puedo poner todos juntos y poner K a las veces que lo haya aplicado. M. ¿No? O sea, que esto es lo mismo que esto, ¿no? A sub I sub M, A sub I sub M menos 1, A sub I sub 1, ¿no? Eso. ¿Sí o no? Y la norma de esto, de esta sucesión que me he montado, desde luego, es lo mismo. Le voy a meter una C, o sea, vamos a tomar el máximo, si queréis, de las normas, aquí es donde está la finitud, de los que me recubren, ¿no? De los n operadores. Pues si yo llamo C, aquí tengo, voy a poner C, C, o sea, C-1, C-1, C-1. Total, esto, ¿estáis de acuerdo conmigo que esto es lo mismo que esto? Le meto C a la menos M por C a la N. Y cada C menos 1 se la agrupo. Y la norma de ese elemento es menor o igual que la norma del producto. ¿Vale? Pero la norma de esto, por la construcción, es menor o igual que 1. La norma de esto es menor o igual que 1. Total, que esto al final me queda la norma de C a la K por X sub 0. Y el C a la K a la M. ¿Vale? Y eso, en particular, ¿a qué tiende? ¿Esto a qué tiende? Pues nosotros sabríamos... Pero, ¿por qué la C no depende de la N? ¿Perdón? ¿Por qué la C, que ha definido allí como el máximo, no depende de la N que cogemos? Ah, N mayúscula. N mayúscula, sí. Porque la N es la que me da el recubrimiento finito de la clausura del compacto. O sea, la tengo fija. Vale. ¿Vale? ¿De acuerdo? Si necesito 7 o 23, me da igual, pero eso lo tengo fijo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿todo el mundo conmigo? ¿Hasta aquí? ¿A qué tiende esto? Cuando n tiende a infinito. Lo he borrado. ¿A qué tendría la norma esta cuando m tendría a infinito? La raíz mésima. La raíz mésima tendría a 0. Pues sin raíz mésima también. Mucho más fuerte, ¿no? O sea, todavía se va mucho más rápido. O sea, que realmente esto tiende a 0. Luego, ¿qué estoy diciendo? Que tengo una sucesión de puntos en la bola de centro x0 cuya norma tiende a 0. Eso es lo que estoy diciendo con todo esto. Hay una sucesión de puntos, ¿no? Que he ido construyendo con el método que he ido saltando y he ido construyendo una sucesión de puntos aquí en la bola que resulta que en norma tienden a 0.
Es decir, que tengo el límite de esa sucesión de puntos está en la clausura de la bola. Eso es una contradicción, ¿no? Porque resulta que eso implicaría que el 0 está en la clausura de la bola. Pero esa bola era cerrada. ¿Vale? La tengo aquí todavía. Y el 0 no estaba ahí. Con lo cual, llego a la contradicción con el hecho de que no para todos los síes ese subespacio es denso. Es decir, que tiene que haber uno que no sea denso. Pues ese es el subespacio hiperinvariante. ¿Se ha entendido? ¿Queda claro? ¿Repito el final? ¿Sí? ¿Repito el final? A ver. ¿Qué estoy haciendo? He partido de esto, me voy a la imagen la tengo recubierta por un número finito de conjuntos que están relacionados con operadores en el conmutador. Y lo que voy haciendo es construir una sucesión aquí, simplemente voy a la imagen, aplico el operador y vuelvo aquí. Voy a la imagen, aplico otro operador en el conmutador y vuelvo aquí. Y así voy construyendo una sucesión, que es esa que tengo ahí, de puntos que puedo probar que norma esta sucesión de puntos que me voy construyendo de esta forma, cuando le calculo la norma, que es lo mismo que esto, resulta que en norma tienden a 0. Pero si en norma tienden a 0, eso significa que la sucesión de puntos tiene que converger a 0. Luego eso significa que 0 tiene que estar no en la bola, sino en la clausura, ¿no? Porque es algo de convergencia, es un punto límite. Es decir, que 0 estaría... Esto lo que realmente me estaría diciendo es que 0 estaría en la clausura de esta bola. Pero que esta bola es cerrada, su clausura coincide con ella misma, vamos, tengo una igualdad ahí. Nosotros sabemos que eso es imposible, ¿no? Por esto que el 0 no está aquí. Por cómo la habíamos construido. Y esa es la contradicción. ¿Vale? Bueno, no puede, o sea, tiene su punto, evidentemente, pero la idea no puede ser más sencilla. O sea, la idea es, bueno, utilizo fuertemente el operador es compacto, por eso esto no funciona más allá de operadores compactos, y utilizo fuertemente, ya está, el hecho de cómo se comportan las sucesiones bajo un operador compacto, vamos. ¿De acuerdo? Si miráis esta prueba, y con la que yo empecé el primer día del teorema de Aron, Sanz y Smith en los AMAS, del año 40, que os dije, la construcción del subespacio invariante se hace a partir de considerar subespacios finito-dimensionales e ir haciendo digamos, una especie de paso al límite con esos subespacios e intentar probar que en el caso infinito-dimensional, ¿no? O sea, cuando paso cuando sube la dimensión, con cierto control soy capaz de construir un subespacio invariante de actividad. Esto no tiene nada que ver con eso. ¿Vale? ¿De acuerdo? O sea, digamos que la técnica es completamente distinta y está desde luego con un poco de... Bueno, a mí me parece que sabiendo simplemente la estimación para lo de las normas se la puede entender casi cualquier estudiante. No hace falta ni saber lo del espectro. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bueno, esto termina el teorema de Lomonosov y yo creo que los operadores universales los cuento mañana.